hablar de cine, un documental sumamente interesante. Tal vez nos volvamos a encontrar, esa es la invitación que les estamos haciendo hoy para conversar sobre este proyecto. Estamos junto a su director, Pablo Banchero. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Un proyecto muy interesante, emotivo, ¿verdad? Que nos relata una historia familiar, ¿no? Con tres hermanos con un vínculo diferente, variado. Quizás muchas personas se pueden sentir identificados. Sí. Una búsqueda de ellos mismos también, ¿no? Tiene que ver con eso. Eso sí. El buscar tus orígenes. Sí, es una historia donde tres hermanos, que pequeño detalle de los hermanos es que tienen entre 60 y 70 y pico de años, claro, que no es menor. Son dos hermanos y una hermana, que un poco vivieron medio desconectados a lo largo de su vida, pero por distintas razones no coincidieron en el espacio-tiempo, ¿no? Claro. Estar como uno viviendo en un lado y otro en otro. De hecho, por edad uno es más chico. Uno de ellos es bastante más chico varios años más chico que los demás. Y ya de adultos y después de la muerte, después del fallecimiento de su padre, varios años después del fallecimiento de su padre, uno de ellos empieza a preguntarse sobre la historia de vida de su padre, cosas que no habló, las preguntas que no se hicieron. Claro. Su padre es un inmigrante polaco que vino a vivir a Uruguay cuando era muy joven, justo antes del comienzo de la guerra en Polonia, en Europa. Y escapando un poco de lo que se venía específicamente para los judíos, además allá y todo. Y entonces, bueno, eso quedó un poco atrás y ellos ahora de grandes salen juntos a reconstruir un poco esa historia, pero sobre todo a mí me gusta pensar que también para reconstruir parte del vínculo entre ellos. Es que eso se ve en la película, se va viendo como ese vínculo, ¿no? Se va armando y aparece la confianza entre hermanos que está. Claro. ¿Cómo te llega esta historia y cuándo decidís que con esto se puede hacer una película? Porque me imagino que vos trabajás de esto, contás historias, ¿no? Tenés ya un trayecto, te deben llegar muchas propuestas. Entonces, ¿cuándo decidís cuál puede ser una película? ¿Cuándo hay algo que lo podemos relatar de esta manera? Está buenísima la pregunta porque en realidad son dos momentos totalmente distintos. Un momento es cuando Alberto, que es uno de los hermanos, me viene a contar esta historia que no me conocía. O sea, alguien le referenció, le dijo, él tenía esta suerte de pulso vital que quería hablar de este tema. Y alguien le dijo, habla con Pablo, a ver qué pueden hacer. Ese momento es uno. Y en ese momento yo le dije, buenísima tu historia, buenísimo todo lo que me contás. Yo no sé si acá hay una película, claro, te propongo investigar. Y ahí es donde empezamos a trabajar investigando, por un lado, como más en los datos un poco más duros, y por otro lado, más en las relaciones familiares, entrevistas a ellos, entrevistas a otros integrantes de la familia, para entender un poco qué era lo que había ahí atrás. Su primera historia era Alberto. Alberto me iba a decirme, quiero contar cómo mi padre cuando vino acá se convirtió en un uruguayo de un día para el otro, y claro, él era todo Uruguay de un día para el otro. Y ahí atrás estaba escondido que lo que estaba ocultando era el pasado, su pasado en Polonia. Y todo lo que había dejado allá. Sí, sumamente difícil además, contemos también sin espolear, pero que sus padres él nunca más los ven y su hermano pequeño, ¿no? Que es una parte muy compleja, muy dura. Exacto, él había dejado parte de su familia allá, no sabía qué más había pasado. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer las capas un poco, ¿no? que subyacen por detrás de la primera historia que aparece. Claro. Y recién por eso, después de esa investigación, y de elaborar una propuesta, una idea así de por dónde ir a hacer este viaje, que no era parte de la idea de Alberto cuando me vino para en absoluto. Bueno, de hecho él dice en un momento, ¿no? Nunca me imaginé estar acá, en esta habitación de hotel, ellos tres ahí. Exacto, sí, es el primer viaje que hacen solos juntos los tres, claro, en su vida. Con 70 años de vida, lógico, ¿no? Y bueno, eso surge después, y ahí recién aparece por lo menos la idea de una película. Saber que hay una película, recién después de filmarla, claro, montarla, todo y terminar ahí, ahí decir, ahora creo que hay una película por acá. Y la narrativa de esa hermandad, ¿cuándo te fuiste dando cuenta que acá hay algo que además le puede llegar a la gente? Porque todos, a mí me pasó, uno piensa en sus propias, tenemos hermanos, pensamos en eso, ¿no? En los vínculos, nos lleva a... Eso a mí me encantan las películas, ¿no? Que te interpelan. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta que esa narrativa era posible en estos hermanos, que había también ahí algo? Después en pleno proceso de investigación es donde nos damos cuenta nos damos porque es un trabajo conjunto también con Nico, sobre todo Kronfeld, que fue el periodista también que llevó las riendas de esto, de que estaban esas otras historias, que además son las que terminan convirtiendo la historia más en universal, ¿no? Lo que vos decís, te conecta con eso,
a mí hay ciertas cosas de eso que también me conectaron mucho personalmente, ciertas cosas de lo hablado o no hablado con mis padres que también me conectaron mucho, y no comparto exactamente la misma historia de vida que comparten ellos, ¿no? Y ahí me parecía que había una posibilidad. Lo que pasa es que después había que ponerlos a ellos frente a cámara y ver si eso surgía. Surgía de los detalles, de las conversaciones, de las pequeñas cosas, que es un poco lo que fuimos a buscar en el viaje, tratar de que más allá de esta suerte de búsqueda del tesoro, este road movie que se generaba con ellos recorriendo estos lugares, que aparecía en los momentos de vínculos entre ellos. Qué compleja tarea esto de cuando son muchos temas de los que no se habla, ¿no? Vos encima con cámara, con todo lo que eso implica, donde, bueno, se pierde un poco de esa intimidad que está presente en la película, pero quiero decir, eso es un gran logro tuyo, de poder lograr esos momentos íntimos entre hermanos con cierta confianza y estar presente, pero no interferir. Sí, es como tratar de ser invisibles es imposible, ¿no? Claro. En realidad, o sea, ellos eran 3, nosotros éramos un equipo de 4 personas, imagínate, o sea, también eso es como inviable. Lo que sí, en un momento empezás a ser parte del escenario de alguna manera, ¿no? Y parte de lo que hacíamos es que en nuestra búsqueda sabíamos que desde que se despertaban hasta que se iban a dormir, iban a tener un solapero como encima todo el día. Y nosotros con las cámaras sabíamos que podíamos, no estábamos filmando todo el tiempo, pero estábamos prontos para filmar todo el tiempo. Bien. Y cualquiera de las actividades que ellos hacían o de lugares donde íbamos, fuimos a encontrarnos con determinadas personas, un museo, lo que fuera, todo eso, en cualquier otro esquema de rodaje, empieza cuando estamos entrando al museo, empezamos a filmar cuando estamos entrando al museo y termina cuando salimos del museo. Y para mí lo más importante iba a pasar antes y después. De hecho, después hay mucha data ahí que les baja. Exacto. También eso, ¿cómo fue filmar, ¿no? en Polonia, el tema del vínculo con las personas, el manejo de los idiomas también, todo eso que hace que a veces, los permisos quizás, porque yo veía eso, como uno lo está mirando, estoy en el living de mi casa y siento que cómodo entrar a un museo, fuera al otro, pero estar en Polonia, ¿cómo lograr también todo ese manejo, ¿no? Esa articulación? Sí, hay un proceso de preproducción, de investigación grande desde acá, pero después en un momento también con alguien de allá que terminaba, o sea, nosotros hicimos una búsqueda, hay muchos datos que no sabían, ¿no? O sea, cuando fuimos a viajar ellos no sabían nada en realidad, pero antes, cuando empezamos la investigación, ellos no sabían, había 4 posibles nombres del pueblo donde vivía su padre, distintos. Y de hecho, pueblos como con este mismo nombre, hay 4 o 5 en Polonia. Es como que te diga Santa Lucía, acá se te ocurren 2 enseguida, bueno, ¿no? Entonces, pasaba eso también. Entonces en un momento había que, con todos esos datos que nosotros buscamos y encontramos, lograr que alguien fuera y confirmara alguna de estas cosas y preacordar a ciertas cosas, decir, bueno, vamos a venir acá a visitar al alcalde de esta casa, de este pueblo. Buenísimo, ya saben que nos esperan tal día y está todo bien. Después hay un montón de cosas que pasan que son lo que pasa en ese lugar, con las relaciones humanas, con las personas locales y todo. Y sí había una barrera y un desafío con el tema del idioma grande, pero lo resolvimos con personas que un poco hablaban un poco de inglés, un poco de polaco, y ahí un poco se manejaba la cuestión. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, bueno, momentos sumamente emotivos también, que no quiero contar, pero bueno, tiene que ver con las historias muy duras que atraviesan este mundo también, ¿no? Estas realidades. Bueno, el vínculo entre los hermanos, hay un momento, esto lo decíamos antes de empezar, que es lindo que lo sepa la gente, la hermana también aporta una picardía, un humor que está presente, porque la película relata una situación dura, difícil, pero también aparece esto, ¿no? Guiños. Sí. Que aflojan un poco la tensión. Pero además es que es la vida real, o sea, estamos todo el tiempo acostumbrados. ¿Cuántas veces nos pasa? No sé, estamos en situaciones duras, difíciles y todo, y además el humor sale todo el tiempo, muchas veces como sanador también, como un rescate de algo, una forma de conectar con cosas. Liliana es un personaje precioso que está todo el tiempo entre el humor y lo combativo también, tirando cosas que genera preguntas, genera discusiones, ¿no? Y me parece que es la naturalidad. O sea, el mejor honor que se le puede hacer a ellos y a su relación es representarlos como son realmente, ¿no?
un acierto que me gustó mucho, o al menos lo viví yo así, es sobre todo ahí está esa parte que veíamos que es más intimista, ¿no? Como en una sala. Eso me pareció también una forma de contar, saliendo un poco de los lugares a donde iban, muy interesante, ¿no? ¿Eso también lo decidiste o fuiste viendo en el montaje o dijiste, no, esto lo tengo que sumar? No, de hecho es al revés. Eso fue lo primero que filmamos. Dijiste, esto tiene que estar. Eso fue lo primero que... Es como el puntapié. Claro, el primero era, bueno, hagamos estas entrevistas en profundidad. Primero un hermano, o sea, Fabián y Alberto, los dos viven en Uruguay. Lilian vive en Israel. Entonces ya había una distancia que no lográbamos resolver con los tres. Pero ellos dos, que además son los que tienen una diferencia de edad grande también, un poco los enfrentamos sin que ellos supieran. Primero entrevistamos a uno, después al otro. Ninguno sabía que el otro estaba siendo entrevistado ese mismo día y después se encuentran con nosotros filmando. Y ahí surge ciertas conversaciones como súper relevantes para la historia. Y 3 años después, recién, porque no sé si todos saben, pero hubo una pandemia en el mundo. Claro. 3 años después, recién pudimos viajar a Polonia. Entonces, wow. Eso, o sea, hay una brecha grande ahí. Y ahí ellos van viendo imagino que cada película es diferente, cada documental será de manera distinta. Fuiste mostrándoles esto, porque pasaron 3 años, es bueno, hagamos un refresh de dónde habíamos quedado, qué venimos haciendo, o sigamos con este proceso. Lo único que hice fue inicialmente con esas entrevistas y una entrevista que le hicimos a Lilian por Zoom, compusimos una suerte de teaser que nos contaba de qué iba la película, sobre todo para que ellos entendieran de lo que a mí me parecía interesante de la película, ¿no? Y que vieran un poco también el espíritu narrativo de la cosa. Y eso fue lo único que vieron hasta mucho tiempo después de volver del viaje a Polonia. Claro. Cuando vieron lo final, ¿cómo es eso también? Porque estás contando una historia de estas personas, mueve mucho para ellos, moviliza, porque claro, es su propia historia, es su familia, imagino que la deben haber visto compartida con su gente. Sí, yo tenía un pánico enorme. Y me imagino, claro. Porque un poco esto que te decía recién, de ser fieles a cómo ellos son, también implicaba que hubiera conflictos, que hubiera discusiones, que no todos estuvieran perfectos y todo impecable siempre, sino que alguien se emocionara, que tal vez que menos esperábamos que se emocionara, se emociona también. Y bueno, tenía mucho miedo, pero resultó espectacular. O sea, todos vieron el valor cinematográfico de esto, el valor familiar. Ellos ya habían tenido un proceso de transformación a lo largo del viaje. Claro. No son las mismas personas que empezaron el viaje que las que terminaron. Y no es la misma la relación entre ellos tampoco. Claro. No, o sea, hay cambios ahí que ellos me lo han dicho cada uno por su lado, que han habido cambios enormes en cosas, en sus vínculos, en las cosas que se hablan, en su forma de relacionarse, un montón de cosas. Bueno, lo cual me parece que está buenísimo y que es profundizar, es esto de hacernos preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos la vida y nos cuesta, sobre todo enfrentar a los más grandes quizás, ¿no? Esto de a los padres y preguntar cosas. Yo creo que hay que sacarse las dudas que uno tenga, ¿no? Siempre con respeto. Claro. Pero poder esto, Pero creo que esta película... Como que te pasa eso, que en algunas cosas que no... Y me parece que yo soy muy cuestionador de pregunto todo, pero digo, me ha pasado de otras personas o amigos que no, y me pongo a hablar y digo, pero ¿cómo no preguntaste esto? ¿Viste? Yo porque es nato en mí, pero el hacer preguntas. Pero me parece eso. La película me invitó a eso, a decir, bueno, qué interesante hacernos preguntas de dónde venimos, justamente en nuestras casas, en nuestra familia, quienes tienen la oportunidad y los tienen acá presentes, ¿no? Total. Y de hecho es como parte del objetivo mío, como personal de la película, es que por lo menos no te sea indiferente el tema. Es decir, terminás de verla, tenés a tus padres o hermanos o lo que sea, tenés la posibilidad de preguntar y que vos digas, decido hacerlo o decido no hacerlo. Porque a veces podemos decidir no hacerlo por miedo, por dificultades, por un montón, porque no quiero saber, por un montón de cosas. Pero por lo menos que ser consciente de la decisión que estamos tomando. Tal cual, y que tomes esa decisión. ¿Cómo sigue el recorrido de la película? ¿Cómo puede la gente...? La película se estrena el jueves que viene, jueves 13. Se estrena en principio en 3 salas, en Cinemateca, en Sala B del Sodre y en Live de Alfabeta. Ahí va a estar algunos días, algunas fechas, hay que ver un poco de cómo va el público, así que cuanto más gente vaya, más tiempo queda en cartelera. Y después vamos a salir a recorrer el interior también en los próximos meses. Vengo de hacer una exhibición ayer de noche en Dolores, una especie de preestreno, que estuvo buenísimo también, con un conversatorio hoy, también con un grupito de gente, estuvo buenísimo también.
Así que bueno, va a seguir recorriendo, idealmente se va a poder ver, pero bueno, hay que tratar de, el que la quiera ver que no se duerma porque a veces no duran mucho también las películas de este tipo. Pablo, muchísimas gracias por estar acá y felicitaciones a vos y todo el equipo por este trabajo. Muchas gracias por la invitación. Por favor, tal vez nos volvamos a encontrar. Esto que nos decía Pablo, ¿no? Ir a las salas los primeros días asegura que esta película continúe en cartel, una película uruguaya. Así que me parece que está buenísimo que vayamos a verla. Hacemos una tanda y seguimos en el living.